Las escalofriantes brujas del Cerro de la Estrella, lo que nunca te contaron en la oscuridad de la noche, cuando la luna se asoma temerosa, el Cerro de la Estrella se convierte en un escenario para lo inexplicable. Dicen que aquí, bajo el susurro de los árboles, habitan las brujas, aquellas figuras en sombras que mueven los hilos del destino, un solo paso en falso y puedes caer en su embrujo. Las historias van desde sus rituales secretos, donde luces brillantes danzan en el aire, hasta sus figuras espectrales que se deslizan entre la bruma. El aire se sienta pesado, cargado de secretos que nadie se atreve a revelar. ¿Por qué la gente desaparece cuando se acerca la medianoche? Sus ojos, como carbón, te miran desde la niebla, desnudando tus más profundos temores. Pero lo más inquietante son los gritos ahogados que se escuchan de vez en cuando, gritos de aquellos que nunca regresaron. Mientras caminas por el sendero, un frío helado te recorre la espina dorsal. Cada crujido de las ramas parece un llamado, como si el cerro mismo te advirtiera. Las leyendas cuentan que una vez, un grupo de jóvenes decidió desafiar el miedo, entrar en la noche y exponer la verdad. Pero solo uno salió. Él, con un aire distante, dejó entrever la verdad, una sombra oscura brotó de la tierra, y ante su mirada, todo lo que amaba se desvaneció. Sus palabras, entrecortadas, se ahogan en el pánico. Hay cosas que nunca deben ser descubiertas que será tan aterrador que lo capaz de silenciar incluso al más valiente. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin avisar. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No me gustaría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene pronto y mientras estás allí, dale al botón de like, realmente me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Los ecos de antiguas risas flotan en el aire. De repente, un silencio sepulcral se apodera del paisaje como una manta pesada. En lo más profundo de la noche, tres figuras se aventuran en el sendero. Sus rostros, pálidos como el papel, reflejan un miedo indescriptible. Miran atrás, como si temieran que algo los estuviera siguiendo. El viento, cómplice, lleva un susurro. Ellas vienen, un escalofrío recorre el cuerpo de cada testigo, la intriga crece, la adrenalina se enciende. ¿Qué verán estas almas desafortunadas en su camino? ¿Y qué relación tienen con aquellas sombras que merodean en el cerro? Todo se volverá más aterrador cuando las luces comiencen a parpadear y el cerro hable. ¿Serás tú quien se atreva a descifrar lo que las brujas del Cerro de la Estrella ocultan? La noche avanzaba, profunda y ominosa, mientras las tres figuras continuaban su camino. Elena, la más osada del grupo, se detuvo un instante y cerró los ojos como si pudiera escuchar algo más allá del viento. ¿Escuchan eso?, preguntó, su voz era un hilo tembloroso. Sus compañeros, Julián y Sofía, intercambiaron miradas nerviosas. La respuesta fue un silencio tan denso que parecía hacerse eco en el vacío. Las luces de sus linternas palpitaban, como si las sombras del Cerro de la Estrella también temieran lo que estaba por venir. Al avanzar, un frío gélido se hizo presente, envolviendo el entorno en una atmósfera inquietante. Las copas de los árboles se mecieron suavemente, pero no había viento. Un susurro, apenas audible, como una canción antigua, flotaba en el aire, envolviendo a los tres jóvenes en una telaraña de incertidumbre. Era hipnótica, casi mágica, y aunque instintivamente sabían que debían huir, sus pies permanecían inmóviles. «Esto es una locura, deberíamos regresar», murmuró Julián, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Sofía, sin embargo, parecía fascinada. ¿Y si es cierto lo que se dice? Tal vez podamos descubrir algo que nadie ha visto. Sus ojos brillaban con la curiosidad de un explorador en territorio desconocido, pero lo que los jóvenes ignoraban era que el cerro no solo guardaba secretos, sino también una historia oscura que había devorado a muchos. En ese momento, se escuchó un grito desgarrador, resonando en lo profundo del bosque. La tierra tembló levemente, y la risa de un niño se unió al grito, un eco que retumbaba a través de las sombras.
Elena se puso tensa, sus instintos primal creados por generaciones la urgían a escapar, a regresar a la seguridad del pueblo. Pero el misterio acumulado en cada historia que escucharon desde pequeños llenó su corazón de una duda peligrosa. ¿Y si esas brujas que sus abuelas mencionaban realmente existían? De repente, como respondían a su anhelo por respuestas, un destello de luz iluminó el sendero justo delante de ellos. Era un resplandor vibrante, azul y plateado, que danzaba entre los árboles como una estrella caída. Sin pensarlo, los tres se acercaron, atraídos por la curiosidad y el miedo. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Lo que las luces revelaban era menos un camino, y más un umbral. Allí, en el centro de aquel halo luminoso, una figura se perfilaba. Arrolak, un espectro, con un vestido flotante y ojos que parecían absorber la luz a su alrededor. Bienvenidos, dijo la figura, y con su voz, el aire se volvió pesado. Las palabras envolvieron a los jóvenes como una bruma densa. Una oleada de terror los sacudió al comprender lo que esa presencia representaba. ¿Una bruja? Los cuentos se volvieron carne y hueso, y la realidad abrumó su lucidez. La figura dio un paso al frente, y el suelo bajo ellos se estremeció. Un eco resonó en sus mentes. ¿Qué buscan, mortales? Era un dilema. Retroceder sería enfrentarse a lo desconocido, avanzar podría significar abrazar esa oscuridad aterradora. El tiempo parecía detenerse. La figura espectral sonrió maliciosamente, como si conociera cada secreto escondido en sus corazones. Os ofreceré una elección, pero recordad, lo que encontréis aquí podría desatar lo que ha estado dormido. El corazón de Elena latía con fuerza, su convite al horror ya estaba dado. ¿Estaban dispuestos a descubrir lo que acechaba en el Cerro de la Estrella? La elección se presentó ante ellos, pero su respuesta podría alterar el destino de sus almas. Y mientras la luna miraba desde el cielo, una sombra serpenteante emergió del suelo, observando, esperando. ¿Qué harían? ¿Navegarían el abismo de lo desconocido o se rendirían a sus propios miedos? La verdad aguardaba, ansiosa por ser revelada. El eco de las palabras de la figura espectral resonó en la mente de Elena como un tambor lejano. Con cada latido, la incertidumbre se transformaba en un miedo palpable. Sofía, mejor amiga y aliada en esta travesía, parecía hipnotizada, sus ojos fijos en la figura, mientras que Julián, paralizado por el terror, apenas podía articular palabra. ¿Qué elegimos?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro, como si hablar en voz alta rompiera el hechizo. A su lado, Julián se llevó las manos a la cabeza, angustiado. Nada de esto tiene sentido. Deberíamos irnos ahora. Pero la bruja solo sonrió, una sonrisa que helaba la sangre. Las respuestas que buscáis no se encuentran en la seguridad de la huida, sino en el riesgo de avanzar, dijo, mientras un viento no visto comenzó a soplar, arremolinando hojas secas alrededor de ellos. Fue un espectáculo fascinante y aterrador, y la mirada de Elena ardía con la tensión del momento. ¿Por qué no quieren descubrir la verdad?, continuó la presencia, sus ojos brillando con un fulgor que desafiaba a la oscuridad. Así se han perdido tantas almas, temiendo lo que podrían encontrar. Os ofrezco la oportunidad de ver lo que está oculto. Solo un paso más. Elena sintió una mezcla de inquietud y curiosidad. La oscuridad siempre había sido un compañero de su infancia, sombras en los cuentos contados por sus abuelos, cada uno con advertencias de no cruzar los límites. Pero, la sed de conocimiento era fuerte. Quizás es momento de enfrentar esto, pensó, su corazón acelerando. Julián la miró, su expresión implorante, no lo hagas, Elena. No podemos o sí podemos, interrumpió Sofía, su voz resonando con una determinación inesperada. Quiero saber. Necesito entender. Sus ojos fulgurantes encontraron a la bruja, que sonrió satisfechamente. Así, el deseo de saber prevalece. Bienvenidos entonces al umbral de la revelación. Un atronador destello cortó el aire. De repente, todo giró a su alrededor. Los árboles comenzaron a hablar en murmullos, sus ramas extendiéndose como manos que señalaban hacia el interior del cerro. El aura brillante oscureció y un paracaídas de incertidumbre se extendió sobre ellos.
Un aura azulada envolvió a los tres, y un nudo se formó en el estómago de Helena. ¿Estáis preparados para ver lo que ha estado escondido durante tanto tiempo? La bruja se inclinó hacia adelante, marcando la dirección con un movimiento de su mano, como si desnudara el bosque ante ellos. Adelante, cruzad el portal y descubrid lo que los mortales han olvidado. Las luces titilantes danzaban, atrayendo su atención, mientras una fuerza invisible empujaba a los tres hacia esa puerta de sombras y secretos. Con un último vistazo atrás, donde la seguridad se desvanecía, dieron un paso. De repente, el suelo cedió debajo de ellos. Era como un salto al vacío, una caída sin fin. Los gritos de Julián y Sofía se perdieron en la oscuridad mientras el mundo se desvanecía a su alrededor. Helena sintió el pánico inundar cada rincón de su ser. Pero en medio de la caída, el destello de una imagen emergió. Una bruja anciana, de cabello blanco plateado, con ojos profundos que parecían conocer la historia del universo. Su rostro estaba lleno de compasión, pero también de tristeza. El pasado nunca se olvida, y el futuro depende de vosotros, murmuró la anciana, y con un gesto, un nuevo camino se abrió ante ellos. Helena, Sofía y Julián aterrizaron en un paisaje desconocido, donde las sombras cobraban forma y susurros antiguos danzaban en el aire. Y ante ellos, la anciana bruja sonrió, y su voz se oyó como un eco lejano: bienvenidos a mi mundo, aquí vuestros destinos se entrelazarán con lo que realmente sois. Pero cuidado, lo que aquí descubran podría cambiarlo todo. La desesperación y la curiosidad chocaban en el corazón de los jóvenes. Sabían que la elección que habían tomado podría desencadenar algo aterrador, algo que los llevaría al umbral de sus propios límites. La verdad no solo aguardaba, sino que estaba a punto de ser revelada. ¿Serían capaces de enfrentar lo que realmente eran? Las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, y una risa siniestra resonó en el aire. Su elección estaba hecha y el verdadero desafío apenas comenzaba. Saldrían sin perderse en la oscuridad o se convertirían en parte de ella. Mientras las risas se desvanecían, un nuevo peligro acechaba en la penumbra, dispuesto a enfrentarlos con los secretos que habían despertado. El paisaje que los rodeaba era alucinante y aterrador al mismo tiempo. Un cielo alternando tonos de púrpura y verde se reflejaba en un lago oscuro y silencioso, cuyas aguas parecían absorber la luz. Las sombras que danzaban alrededor de ellos tomaban formas inquietantes, rostros retorcidos y figuras que parecían susurrar secretos olvidados en un lenguaje que incluso el viento no se atrevía a repetir. Helena sintió una vibración en el aire, como si el lugar estuviese vivo, pulsando en un ritmo ancestral. ¿Dónde estamos?, preguntó Sofía, su voz temblando en la penumbra. La bruja anciana, que aún estaba frente a ellos, avanzó unos pasos, y con cada movimiento, las sombras parecían obedecerla, moldeándose a su alrededor. Estáis en el corazón de la verdad, donde los ecos del pasado se entrelazan con el futuro, explicó la bruja, su tono reverberando como un canto melancólico. Aquí se encuentran las historias de aquellos que han caminado antes que vosotros. Algunas están llenas de luz, otras son sombras que se ocultan esperando ser reveladas. Julián, que aún estaba paralizado, miró a Helena con ojos desbordados de miedo y determinación. Tenemos que salir de aquí, murmuró. Pero Helena sintió que algo la anclaba, una mezcla de curiosidad y deseo de descubrir lo que tanto habían temido. ¿Qué quieres mostrarme?, preguntó, enfrentando a la anciana. La bruja sonrió, pero era una sonrisa que no traía consuelo. Lo que está oculto en lo más profundo de cada uno de vosotros. La elección que hicisteis os llevará a las respuestas que buscáis o a la perdición. Pero debéis estar listos para enfrentar vuestros propios reflejos. Con un movimiento de su mano, el aire cobró vida. Un espejo de agua apareció flotando ante ellos. Al acercarse, la superficie del lago empezó a brillar, revelando imágenes de su pasado. Helena observó a su abuela con una mirada sabia, Sofía llorando por una pérdida que nunca había compartido, y Julián, enfrentando su propio temor en silencio. Cada escena retumbaba con una verdad inquietante que desnudaba sus almas. ¿Qué es esto?, gritó Julián, dando un paso atrás, mientras el caos de sus recuerdos lo invadía. Es la esencia de lo que sois. Aquella parte que no queréis mirar, respondió la anciana sin apartar la mirada del espejo.
Cada uno tiene que decidir, ¿permitirán que sus miedos los controlen o buscarán la fuerza para cambiar su destino? Elena sintió una presión en su pecho, la sensación de que el tiempo se precipitaba y cada segundo contaba. No puedo. No quiero ver más, exclamó Sofía, sintiendo el peso de las imágenes caer sobre ella como una tormenta. Silencio, rugió la bruja, y de inmediato, el eco se detuvo. No venís aquí a escapar, sino a enfrentar lo que os impide avanzar. Este lugar tiene el poder de revelar, pero también de consumir. Murmullos crecieron a su alrededor, como si las sombras quisieran hablar, queriendo contar historias que necesitaban ser escuchadas. Elena vio una sombra que parecía acercarse, tomando la forma de una niña pequeña, con ojos tristes que reflejaban su propia inocencia perdida. ¿Qué quieres?, preguntó Elena, sintiendo que una parte de ella quería llorar. Ven conmigo, no temas, susurró la sombra, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. La incertidumbre llenó el aire, mientras todos en el lugar se preparaban para lo que podría ser lo último que harían. En ese instante, la pregunta se deslizó en su mente: ¿sería capaz de dejar atrás todo lo que la asustaba y dar un paso hacia lo desconocido? Pero antes de poder tomar una decisión, el espejo de agua estalló en un torrente de imágenes y sonidos, inundando el lugar con una energía caótica. Las risas siniestras resonaron nuevamente, mezclándose con gritos de advertencias, y lo que parecía ser un refugio pronto se tornó en un laberinto aterrador de caminos sin retorno. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Julián, su voz casi un susurro mientras los ecos aumentaban en intensidad, y así, en la vorágine de incertidumbre y revelaciones, supieron que su viaje apenas comenzaba. Mientras la risa se intensificaba, una nueva sombra apareció, diferente a las demás. Parecía ser una figura familiar pero con un giro siniestro. Las preguntas se agolpaban en sus mentes, y el tiempo se detuvo, justo antes de que la imagen se desvaneciera. Elena se sintió atrapada entre dos mundos, y en el fondo de su corazón, comprendió que la verdad no solo cambiaría su destino, sino también el destino de aquellos que amaban. Pero perderse en la oscuridad ahora parecía inevitable. La voz de la bruja resonó de nuevo: el próximo paso es el más aterrador, pero fundamental. La oscuridad no siempre es el enemigo. A veces, es solo un espejo más. Y así, un nuevo camino se delineaba, lleno de promesas y peligros, dejando una pregunta suspendida en el aire: ¿serían capaces de enfrentar a aquellos que alguna vez fueron? El aire se espesó, cada susurro de la bruja tejía un hechizo que atrapaba a los tres. Las sombras comenzaron a moverse con más intensidad, danzando alrededor de ellos como una tormenta de almas perdidas. Elena, Sofía y Julián se miraron, sus corazones latían al unísono, como si el mismo lugar presionara contra sus pechos. «Tenemos que irnos, ahora», gritó Julián, su rostro pálido iluminado por los destellos del espejo destrozado. Pero al dar un paso atrás, el terreno bajo sus pies empezó a temblar, y unas ondulaciones surgieron del lago, como si estuviera vivo, deseando tragarlos. «No», exclamó la bruja con una voz poderosa que resonó, paralizándolos en el acto. «El viaje ha empezado, no hay marcha atrás. Deben mirar, deben enfrentar lo que han evitado. Solo así podrán liberarse». Las sombras se agitaron, formando un camino que los llevó hacia el profundo borde del lago. Elena sintió una fuerza que le empujaba hacia adelante, mientras las imágenes siguieron arrastrando su percepción. En el horizonte, una neblina oscura comenzó a levantarse, y con ella, se vislumbraron figuras nebulosas que parecían cobrar dimensión. «Esos son nuestros miedos», murmuró Sofía, su voz apenas un eco. «Son ellos los que susurran. No podemos dejar que nos atrapen». «Pero ¿y si nos consumen?», respondió Julián, su frente arrugándose con el dilema. Con un giro de su muñeca, la bruja hizo aparecer antorchas que chisporroteaban con fuego azul. «La luz puede atravesar la oscuridad, si lo permitís. Enfrentad lo que teméis, y podréis tener el poder para cambiar vuestro futuro». Elena sintió que las llamas la abrazaban y, de repente, vio una proyección de sí misma. Allí estaba su reflejo, pero era más joven, con las alas de la inocencia aún visibles. Un pánico familiar surgió al ver al resto de su vida tomar forma, con cada error resplandeciendo con un brillo terrorífico. Su abuela la observaba, un eco del amor que antes había sentido. No puedo enfrentarlo», gritó ella,
retrocediendo. Eso es lo que crees, respondió la sombra de su abuela, que ahora se erguía junto a las figuras que se asomaban. Pero el miedo no te definirá, querida. Solo tú puedes decidir si serás cautiva o guerrera de tu propia historia. Un viento repentino sopló, y las sombras comenzaron a distorsionarse. Julián, atraído por una figura que parecía querer hablarle, se acercó. Era la imagen de su hermana, a quien había perdido, su mirada llena de tristeza. No soy un fantasma, hermano. Soy tu carga, o tu salvación. Todo depende de ti. No quiero mirarte, se quejó Julián, con los ojos llenos de lágrimas. La angustia lo invadió, y un grito desgarrador surgió de su pecho. Sofía, viendo que sus amigos estaban al borde del abismo emocional, susurró con determinación: Julián, no sigas huyendo. Aquí hay poder. Deja que nos muestren la verdad, no más mentiras. Elena, sintiendo el fervor de Sofía, se volvió hacia Julián y le tomó la mano. Estamos juntos en esto. No vamos a dejar que nos consuman. Vamos a enfrentar lo que somos. Con esa decisión, se acercaron al borde del lago. El agua oscura comenzó a brillar intensamente, y ante ellos aparecieron imágenes de sus decisiones pasadas, donde la culpa y el miedo se entrelazaban. Un grito resonó, pero esta vez, no era de terror, sino de liberación. En ese momento de intensa conexión, la bruja los miró con aprobación. Ahí está la esencia de la verdadera valentía. Ahora, el verdadero desafío comienza. De repente, el suelo tembló nuevamente, y el espejo del agua comenzó a agitarse con más fuerza, absorbiendo su luz. Todos ellos sintieron que sus corazones latían al ritmo de un tambor ancestral. Las sombras que los rodeaban empezaron a formar un círculo, reclamando su presencia. La anciana bruja extendió la mano y con su gesto, los vínculos se solidificaron en un único hilo de destino que les conectaba. Lo que hay más allá de este punto, es aquello que nunca esperaron encontrar. El sonido de un estruendo resonó, y la realidad pareció fracturarse. Al mirar alrededor, Elena se dio cuenta de que el lago ahora reflejaba un mundo oscuro y retorcido, donde imágenes de terribles destinos acechaban. Frases susurradas sobre traiciones olvidadas flotaban en el aire, y el horror a lo desconocido volvió a apoderarse de su voluntad. Decididos y confundidos, un grito colectivo se alzó cuando la superficie del agua se partió en una escena que prometía lo peor. En ese instante, supieron que la próxima elección no solo definiría su camino, sino que marcaría su existencia para siempre. ¡Adelante! No miréis atrás, gritó la bruja, y la oscuridad pareció abrirse ante ellos, lista para probar sus almas. Mientras se adentraban, algo se movía en el fondo del lago, una presencia ominosa que les prometía revelaciones y condenas. ¿Serían capaces de enfrentarse a la verdad de sus propios miedos, o sucumbirían al abrazo frío de la oscuridad que ahí los aguardaba? Los tres se adentraron en el abismo, sus pasos resonando en el eco de aquel mundo retorcido. De repente, el lago se convirtió en un espejo de fragmentos de sus vidas. Cada destello destrozado revelaba momentos perdidos, deseos ocultos, y fantasmas del pasado que se arrastraban hacia ellos, dispuestos a reclamar lo que les pertenecía. Elena sintió que el aire se volvía cada vez más denso, sus pensamientos eran como sombras danzantes, atemorizantes, inquietantes. ¿Dónde estamos?, murmuró Julián, su voz temblorosa apenas deslizando la pregunta al aire. Había un murmullo sutil detrás de él, una mezcla de risas y lamentos. Esto no es solo un reflejo, respondió Sofía con una determinación renovada. Aquí, nuestras decisiones son reales. Debemos ser intencionales. Las imágenes comenzaron a cobrar vida. La figura de su padre, vestida de severidad, se acercó a Julián con una mirada que quemaba. Siempre lo has hecho todo mal, susurró, sus palabras punzantes como dagas. Julián sintió como el peso de los errores del pasado lo embargaba. Siempre te has dejado llevar por el miedo. No, no es cierto, se defendió. ¿Yo acaso eres capaz de enfrentarte a lo que eres? Le interrumpió su hermana, y en un giro oscuro, la figura se desvaneció, dejando a Julián sudoroso y aturdido. Elena, por su parte, se había visto atrapada en una visión perturbadora. La sombra de su abuela sonrió, pero había una tristeza en sus ojos que la cortaba por dentro. ¿Por qué no tomaste el camino del amor,
Elena? Siempre has temido rechazar lo que amas. Crees que puedes salvar a otros, pero olvidaste salvarte a ti misma. Un escalofrío recorrió su espalda y un nudo se formó en su garganta. Pero lo intenté, abuela, yo. Sin poder terminar la frase, el agua del lago la absorbió, mostrándole cada sacrificio que nunca pudo realizar, cada oportunidad dejada atrás por miedo a lastimar. Debemos ser valientes, clamó Sofía, al darse cuenta de que no podía entrar en el abismo de sus amigos. En cada una de sus visiones, las sombras eran antiguas, vestigios de miedos y heridas en su corazón. La bruja, silenciosa y vigilante, parecía alimentarse de su angustia. No estoy lista, gritó Sofía, mientras un eco de risas burlonas la rodeaba. No hay elección, respondió la bruja, como si hubiera escuchado su súplica. Estáis aquí porque lo deseáis, porque habéis elegido salir del camino seguro. Justo cuando creyeron que el mundo se desmoronaría, una luz se encendió, fría y brillante, proyectándose sobre ellos. El aguijón del miedo comenzó a desvanecerse y, en su lugar, surgió una fuerza antigua. Vuestra valentía no se mide por la ausencia de miedo, sino por la decisión de enfrentarlo, les dijo la bruja, moviendo su mano de manera mística. A medida que la luz crecía, las sombras comenzaron a retroceder, revelando sus verdaderas formas. Elena, Julián y Sofía se miraron, y sintieron la conexión entre ellos más fuerte que nunca. Pero, en un giro inesperado, la superficie del agua se agrietó aún más, y una gargantuesca criatura emergió, deformada y llena de ojos hambrientos. Es el miedo en su máxima expresión, dijo la bruja con una calma inquietante. Debéis decidir cómo confrontarlo. Enfrentados ante el terror vivo, los tres se unieron, dispuestos a abrazar el desafío. Pero en el fondo del lago, una voz susurrante los llamó. Nunca lograrán derrotarme, no mientras exista en su interior. La criatura extendió una mano hacia ellos, absorbiendo la luz y dejando solo oscuridad a su paso. De repente, sus corazones latieron como uno solo, y supieron que el siguiente paso no solo decidiría su destino, sino que también revelaría secretos inimaginables. Sostén tu luz, murmuró Sofía con firmeza, sintiendo que el poder resonaba en sus venas. No podemos rendirnos ahora. Mientras la criatura se acercaba, una verdad desconocida comenzó a gestarse entre ellos. Tal vez el verdadero enemigo no estaba en la criatura, sino dentro de ellos mismos. ¿Podrán enfrentarse a esa oscuridad que les habita? El final del camino se dibujaba como una sombra nebulosa, y el verdadero horror aún por desvelarse. Adelante, amigos. El momento es ahora, exclamó Julián con fuerza, pero la oscuridad, como un torrente despiadado, se abalanzó sobre ellos, llevándose su luz. ¿Serían capaces de encontrar la verdad, o esa sombra los devoraría para siempre? El abismo parecía tragarse cada rayo de esperanza con un voraz susurro. Sofía sintió cómo su corazón se descompuso en un torbellino de terror mientras la criatura se acercaba, sus ojos llenos de hambre profunda. Julián y Elena a su lado eran un faro de luz inestable en medio de la oscuridad que se agazapaba y apretaba como un abrazo maligno. No, gritó Julián, levantando las manos, como si su gesto pudiera rechazar la sombra que los envolvía. No dejaremos que nos controlen. Debemos enfrentar nuestros miedos, dijo Sofía, su voz apenas un susurro, pero en su interior ardía una llama de determinación. Con cada palabra, se sentía más fuerte, como si el eco de las antiguas brujas resonara en su ser. Algo en ella se despertaba, una chispa ancestral que desafiaba a la oscuridad. La criatura se detuvo, sus ojos multifacéticos brillando con curiosidad voraz. ¿Creéis que los engaños de un corazón temeroso pueden vencerme? Sois solo un reflejo de vuestras propias sombras, y nunca lograréis escapar de lo que lleváis dentro. La ira, la tristeza, el miedo son partes de vosotros, y si no las aceptáis, os consumirán. Elena sintió que el aire le faltaba. ¿Qué quieres decir? Su voz temblaba, pero no podía permitir que el pánico la invadiera. Tenía que comprender para poder actuar. Mira a tu alrededor, rugió la criatura, gesticulando hacia el lago cubierto de los retazos de sus historias. Las visiones comenzaron a desbordarse nuevamente, y esta vez fueron más intensas. Cada una era un latido de dolor. Un rechazo.
Una traición. Todo aquello que habían escondido bajo la superficie de sus almas. No, no otra vez, murmuró Julián, llevándose las manos a la cabeza, sintiendo que su mundo se desmoronaba frente a él. La figura de su padre volvió a aparecer, aún más clara y aterradora. Siempre serás un fracaso, dijo la sombra, su voz un silbido en el viento. Nunca será suficiente. Basta, gritó Julián, cerrando los ojos. Recordó las horas que había pasado luchando para salir de las sombras de su hogar, la búsqueda por su propio camino. Soy más que tu vacío. Soy fuerza, soy luz. Su voz ganaba en poder y resonancia. Elena también tomó aliento. La figura de su abuela regresó, pero esta vez, la tristeza en su mirada se fue transformando en algo melancólico pero esperanzador. Querida, eres capaz de sanar tanto a otros como a ti misma. No temas al amor que llevas dentro. Sofía sintió una oleada de comprensión. No estamos aquí para escapar, sino para enfrentar. Casi lo gritó, como si sus palabras pudieran romper las cadenas invisibles que los mantenían prisioneros. La criatura vaciló un momento, sus ojos titilando de rabia y dolor. Pero era un momento fugaz. La sombra mala entre las aguas se agachaba, preparándose para lanzar un ataque final. Vuestras palabras no sirven, porque lo que teméis es más fuerte que cualquier afirmación de luz. Con esa declaración, el abismo comenzó a girar, convirtiéndose en un remolino oscuro que amenazaba con tragar la esperanza que habían comenzado a edificar. La rasgada superficie del agua estaba llena de ojos como espinas, buscando devorarlos. Sostén tu luz, ordenó Sofía, sintiendo que cada fibra de su ser vibraba con esos ecos antiguos. De repente, con una fuerza indescriptible, comenzaron a recordar los momentos felices que habían compartido, las risas, las promesas de un futuro mejor, el amor que había crecido entre ellos. Juntos somos más, somos luz, murmuró Julián, tomando las manos de sus amigos. La luz que habían cultivado a través de sus recuerdos se mezcló, concentrándose en un brillante destello que los rodeó, creando un escudo. Ahora, exclamó Sofía, sus ojos llenos de valor. La luz estalló en un fulgor impresionante, desnudando la oscuridad. Los ojos de la criatura se cerraron. Con un grito aterrador, la sombra se retorció, comenzó a desvanecerse, y en su lugar surgió un vacío que se llenó de colores vibrantes, pero justo cuando sintieron que la victoria estaba al alcance de sus manos, la bruja apareció entre ellos, con una sonrisa desconcertante. Recuerden, queridos, el miedo puede transformarse, pero nunca se esfuma. ¿No estáis cansados de que siempre regrese? La luz parpadeó, y el abismo comenzó a responder a los pensamientos de Sofía, Julián y Elena. Un nuevo desafío acechaba, uno que podría ser aún más aterrador que la sombra misma. Con cada respiración, sabían que una nueva verdad se asomaba ante ellos, pero ¿estaban listos? Quédate alerta, dijo la bruja, mientras la oscuridad comenzaba a reformarse. Este es solo el comienzo. Las palabras resonaron en el aire, dejando una eco inquietante. ¿Qué más les aguardaba en este oscuro viaje? El abismo se estremeció, retumbando con un eco tembloroso que parecía venir del mismo corazón de la tierra. Sofía, Julián y Elena se miraron, los ojos llenos de incertidumbre. Todo había cambiado, la luz que habían invocado empezaba a desvanecerse en la atmósfera densa que los envolvía como un manto de pesadilla. ¿Qué significa esto?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro, mientras el miedo se deslizaba por su columna como hielo. Su corazón latía con intensidad, como un tambor en una ceremonia ancestral, resonando con preguntas sin respuesta. La bruja, con su rostro pálido y sus ojos como pozos oscuros, parecía disfrutar de su confusión. ¿No lo comprendéis? Vuestros miedos siempre han sido parte de vosotros, y ahora, los enfrentaréis una vez más. Su risa era un crujido, una sutil amenaza que hacía que la piel de Julián se erizara. Sofía podía sentir cómo la frágil burbuja de luz que habían creado comenzaba a romperse. Se aferró a las manos de sus amigos, un vínculo que le daba fuerza. Elena, recuerda quién eres. Julián, recuérdalo. Y si somos solo ilusiones, intervino Julián, su voz saturada de angustia. ¿Y si el dolor siempre regresa a atraparnos? Ese es el riesgo, murmuró la bruja, su risa flotando en el aire. Siempre será un ciclo.
Enfrentaréis a lo que no queréis aceptar, una y otra vez. Escuchadme. La sombra creció y se contorsionó en el agua, formando figuras que parecían intentar arrojarles recuerdos, susurros del pasado que prometían seguirlos hasta el final de su tiempo. Vete, apretó Sofía entre dientes, tratando de reafirmar su centro. No te dejaremos entrar de nuevo. No haremos lo que quieres. Pero mientras hablaba, su determinación tambaleaba, y el eco de sus dudas reverberaba en el aire como un canto funesto. Entonces, el abismo comenzó a girar con más fuerza, como si estuviera vivo, llamándolos a sumergirse en una oscuridad insondable. Las visiones se hicieron más potentes, más reales. Sofía vio la cara de su madre, la tristeza de sus ojos, la angustia de nunca haber sido suficiente. Un nudo se formó en su garganta, pero no podía dejar que el miedo dictara su destino. Sofía, gritó Julián, y de inmediato volvió a la realidad, con la mirada fiera. No podemos dejarlas ganar. Luchamos por nuestros recuerdos bellos, por lo que somos, por lo que podemos ser, agregó Elena, sintiendo su propia fortaleza comenzar a resurgir. La bruja seguía riendo, divertida ante su resistencia. El miedo se alimentará de vosotros, no lo olvidéis. Cada paso que deis hacia adelante, vivirá siempre en las sombras. Pero no puede controlarnos, dijo Sofía, más segura, mientras un leve resplandor empezaba a brotar de sus corazones entre la oscuridad que los prisionaba. Sostened vuestras luces, gritó Julián, mientras sus manos se entrelazaban nuevamente con las de sus amigos. Formaron un círculo, una barricada contra la sombra. Podían sentir que la energía comenzaba a crecer, el resplandor de su unión se intensificaba. En ese preciso instante, la bruja dejó de reír. Su sonrisa se desvaneció, ahora sustituyéndola una expresión de rabia y temor. No pueden escapar de sí mismos, así que, ¿qué intentan? Todo, respondió Sofía. La luz comenzó a girar a su alrededor, pulsando con fuerza. Y no nos detendremos. Las sombras se recogieron, angustiadas, mientras la luz les daba la espalda, creando un camino desgarrado a través de la oscuridad, pero al momento siguiente, un alarido desgarrador resonó en el aire, como el lamento de millones de almas atrapadas. La criatura que creían destruida emergió de las profundidades, más feroz que antes. La bruja se balanceaba entre la risa y el llanto, disfrutando del tormento que su aparición sembraba. Esto apenas comienza, dijo la bruja, de repente muy seria. El verdadero horror reside ahora dentro de vosotros. El miedo acechaba y el abismo prometía un regreso terrible. ¿Podrían realmente enfrentarlo? ¿O la luz que habían invocado se volvería contra ellos? La incertidumbre les ardía en el pecho, susurros escalofriantes comenzaron a llenar el aire, y mientras la luz resplandecía, sabían que el mayor desafío aún estaba por venir. El abismo rugió como un monstruo enojado, su voz una mezcla de ecos antiguos que resonaban dentro de sus mentes. Sofía, Julián y Elena estaban paralizados momentáneamente, la brillante luz que habían invocado temblaba ante el terror que se avecinaba. Cada susurro, cada grito desgarrador parecía empujarlos hacia la locura. No, gritó Julián, su voz cortando el aire. Se sintió como un guerrero en medio de una batalla, el impulso de lucha encendido en sus venas. Debemos unirnos, juntos somos más fuertes. Elena asintió, su mirada enfocada en la bruja, que parecía alimentarse del miedo que reinaba a su alrededor. Sofía sintió el calor de sus manos unidas, su latido resonando en un solo corazón. Por cada sombra que presente, hay una luz en nosotros que puede enfrentarlo. Con un gesto decidido, Sofía concentró todas sus fuerzas en la luz. Esta comenzó a bailar con colores vibrantes, desplazando la oscuridad en su alrededor. Sin embargo, el monstruo del abismo no se detendría tan fácilmente. Un temblor sacudió el suelo, la tierra se abrió a su paso, revelando un abismo aún más profundo. La bruja se rió, disfrutando de la desesperación en sus rostros. Luchad todo lo que queráis. Cada intento de resistencia solo les atraerá más hacia la oscuridad. Silencio, exclamó Elena, su voz resonador como un trueno. No te dejaremos ganar. Las palabras salieron de su boca como un mantra, una declaración de guerra contra el horror que se agitaba frente a ellos. Con toda nuestra fuerza, ordenó Julián,
Y juntos se concentraron, dirigiendo su energía hacia la luz, formando un escudo resplandeciente que comenzó a cambiar el panorama. La sombra comenzó a retroceder, pero no sin lanzar sus más oscuras tentaciones. La criatura surgió, su forma retorcida mostrando rostros de quienes habían enfrentado y perdido en este mismo lugar. Sofía vio imágenes de su pasado, la decepción de su madre, el abandono de sus amigos. Las voces reverberaban en su mente. Eres débil, no puedes, no lo lograrás. Un sudor frío se formó en su frente, y ella sintió que su fortaleza comenzaba a flaquear. No. No caeré en eso, se dijo a sí misma, apretando los dientes y recordando los momentos felices que le habían dado fuerzas en su vida. Soy fuerte. Soy suficiente. La luz en su corazón se intensificó, iluminando su visión y disipando las ilusiones que la sombra había trazado. Julián y Elena, sintiendo su impulso, proyectaron sus propios recuerdos felices por encima de las sombras. Risas compartidas, sueños aún no cumplidos. La respuesta del abismo fue feroz. La oscuridad rugió con una fuerza renovada, intentando arrastrarlos hacia el fondo. Sin embargo, los tres se mantuvieron unidos, formando un círculo que ardía con la energía de sus esperanzas. Ya no más, gritaron al unísono, y su luz giró, creando un remolino de colores que arrastró la oscuridad, pero algo cambió en el aire. La risa de la bruja se tornó en un grito de furia y desespero, mientras la luz los envolvía, comenzando a disolver esa sombra inmensa. Con un último intento, la oscuridad lanzó garras afiladas hacia ellos, buscando arrastrarlos. El tiempo a su alrededor se ralentizó. Sofía vio cómo la sombra intentaba aferrarse a su esencia, pero cada vez que lo hacía, la luz se intensificaba, gritándole que había algo más que debían descubrir. Entonces, en una fracción de segundo, ella recordó, así como el miedo nunca se detiene, tampoco puede detenerse el amor. Amor, exclamó Sofía, y al pronunciar la palabra, una explosión de luz emergió de sus manos, pulso a pulso, como un gran latido. Ello sorprendió incluso a la bruja, que comenzó a desvanecerse, pero al final, cuando parecía que la luz y la sombra estaban a punto de colisionar en una explosión definitiva de energía, el abismo se dividió. Un rayo de oscuridad emergió, más profundo y más oscuro que lo que habían encarado hasta ahora. Esto no se ha acabado, susurró una voz lejana y fría. Sofía, Julián y Elena se volvieron hacia el horizonte oscuro que se abría ante ellos. Sin saber qué más les esperaba. Que hemos despertado, murmuró Julián, sintiendo una corriente helada recorrer su cuerpo. La bruja se desvaneció, dejando solo un eco de su risa. Lo que había surcado el abismo era aún más aterrador que antes. ¿Qué clase de horror podría haberse liberado? Las dudas, los temores, y la incertidumbre reinaban nuevamente entre ellos. Debían enfrentar lo desconocido, porque pronto descubrieron que a veces, lo más aterrador no era el abismo, sino lo que había más allá de él. El viento se desató en el cerro de la estrella, azotando las sombras que se movían como serpientes en la bruma. Sofía, Julián y Elena se miraron, el terror visible en sus rostros, el eco de las palabras de la bruja resonando en sus mentes. Esto no se ha acabado. Una verdad escalofriante les atravesó el pecho como un sello de advertencia. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Julián, su voz temblorosa mientras la oscuridad parecía responder a su angustia. Las luces que antes habían brillado con intensidad comenzaron a apagarse lentamente, dejando solo la penumbra. La presión en el aire crecía, llena de promesas y amenazas. Debemos mantenernos juntos, dijo Elena, su determinación renace mientras toma de la mano a sus amigos. Si enfrentamos esto, lo haremos juntos, como siempre. Por lo que somos, añadió Sofía, recordando las promesas que se hicieron al comenzar este viaje. No dejaremos que nos dividan. Entonces, en un instante de claridad, el cielo a su alrededor se tornó de un azul profundo, y las sombras bailaron frenéticas. Empezaron a materializarse, tomando formas familiares, pero perturbadoras. Las visiones del pasado se presentaron con todo su peso. Cada uno de ellos enfrentó a los fantasmas que los habían atormentado, pero esta vez decidieron no permitir que los dominaran. «Recuerda tu luz», gritó Julián, sintiendo que el vínculo entre ellos se volvía más fuerte.
Al pronunciar esas palabras, el aire vibró, y una chispa se encendió en sus corazones. Las sombras que antes los perseguían retrocedieron, asustadas por la unión de su luz. De pronto, la anciana bruja apareció de nuevo, su risa resonando como un eco en la penumbra. Creéis que lo habéis entendido. Pero siempre habrá un nuevo desafío. La oscuridad no será tan fácil de deshacer. Con un movimiento de su mano, las sombras se agitaron, formando una tormenta caótica a su alrededor, pero en lugar de sucumbir al miedo, los tres sentían un nuevo fervor, sus corazones latían al compás de su determinación. No somos solo sombras, gritó Helena, levantando la cabeza. Somos la luz que determina nuestro destino. Las palabras fluyeron como un canto ancestral, una invocación a su fortaleza. Una luz brillante emergió de sus manos entrelazadas, extendiéndose hasta donde alcanzaba la mirada. Las sombras se encogieron, queriendo devorar aquel resplandor, pero su luz solo creció en intensidad. Con amor, con valentía, enfrentamos lo que se oculta, unieron sus voces, resonando con una armonía que atravesó todas las dimensiones. La tormenta comenzó a disiparse, y la figura de la bruja vaciló, sorprendida ante su resistencia. No puede ser, bramó, mientras su rostro distorsionaba entre rabia y miedo. Pero no se detendrían, el abismo ya había probado su espíritu, y no lo dejarían consumirlos. Ahora, ordenó Julián, sintiendo que la energía alcanzaba su punto máximo. Las corrientes de luz se arremolinaban a su alrededor, formando un vórtice que amenazaba con absorber toda la oscuridad. Con un grito poderoso, lanzaron la luz hacia las sombras. En un instante, todo se iluminó, la energía expandida llenó el espacio como un nuevo amanecer. El abismo rugió, y la risa de la bruja se convirtió en un grito desgarrador al ser arrastrada hacia la luz, disolviéndose en un mar de colores brillantes. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y lo horrendo que les había atormentado se encontró finalmente atrapado en su propia oscuridad. Un profundo silencio cubrió el cerro. Aquel momento sagrado, donde las almas habían unido fuerzas, iluminó las sombras del pasado. Helena, Julián y Sofía se miraron, agotados, pero con una nueva vida en sus ojos. Habían enfrentado sus miedos, y aunque las cicatrices quedarían, estaban determinados a convertir ese dolor en fuerza, pero en su interior sabían que la lucha podría no haber terminado. Siempre habría sombras en el camino, pero ahora, comprendían que el verdadero valor no radicaba en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de avanzar a pesar de él. Sofía sonrió, sintiendo que la carga de su corazón se aligeraba. ¿Estás lista para salir de aquí?, preguntó con ligereza, mirándolos a ambos. Listo cuando tú lo estés, respondió Julián, y Helena asintió, sosteniendo la mano de su amiga. Se dieron la vuelta y comenzaron a caminar juntos hacia la luz que se asomaba al final del cerro, dejando atrás lo que quedaban de las sombras. Con cada paso, sabían que su historia apenas había comenzado. Pero esta vez, ya no temían a la oscuridad. Habían descubierto su verdadera fortaleza, y juntos, estaban listos para enfrentar cualquier desafío que pudieran encontrar en el camino. Mientras la luna se asomaba entre las nubes, su luz brilló sobre ellos, como una promesa de nuevas oportunidades, nuevos comienzos. Recuerden, en cada sombra hay una luz esperando ser descubierta. ¿Y tú, estás listo para seguir revelando la luz que llevas dentro? Si te ha gustado esta historia y quieres más relatos como este, necesitas suscribirte ahora. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas se unan a nosotros. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten escucharlo. Ahora es el momento de mostrar tu apoyo.